18ª meditación, el buen pastor. Cristo ha dado de sí una de sus mejores definiciones en los evangelios. Y ahora que en ejercicios estamos tratando de conocer más íntimamente a Jesús para mejor amarle y servirle, acudamos a esa definición. Me refiero particularmente al buen pastor, a la parábola del buen pastor, que la podemos encontrar o leer en privado en Juan capítulo 10 y Lucas capítulo 15, versículos 3 a 10. Conocemos esa parábola, de todos modos se puede tomar en los textos. Como composición de lugar, podemos imaginar, de acuerdo a lo que ahora la cámara señala, a Cristo como buen pastor, que ya ha sido representado en esta forma desde la época de las catacumbas, de las más antiguas pinturas en las que estamos viendo, en las catacumbas, donde se representa el Cristo vencedor de la muerte, como el pastor rodeado de los cabritos, de las ovejas, etc. O también una estatua, también de las estatuas más antiguas que hay en el cristianismo, representando el mismo tema tan querido por los primeros cristianos. La petición, conocimiento interno de este Señor que ahora se me revela así como buen pastor para que más le ame y mejor lo siga. Cuando los padres de la Iglesia explicaban esta parábola, este ejemplo de Cristo, lo explicaban de una manera cósmica, podríamos decir total, que abarcaba toda la historia del mundo. Dios, dicen los padres, tenía 100 ovejas, eran del Verbo, heredero de todo. Una se escapa del redil de los ángeles, es el pecado original. La oveja perdida es pues el género humano, que le pertenece al Verbo. Y hasta qué punto nos mostró el Verbo tuvo que llegar para reintegrarla. Adán y Eva caminaban con todos sus hijos entre malezas y espinas, hijos de la ira, con el alma muerta, el corazón disecado, el cuerpo con la perspectiva de la muerte, esclavos del demonio. Andábamos errantes como ovejas siguiendo cada uno su camino, leemos en Isaías. Había homicidios, había corrupción, más aún, como dijo San Agustín, el hombre estaba enfermo y no quería sanar. Para no curarse se jactaba de estar sano. Pues bien, el Padre, de quienes son las ovejas, encarga la búsqueda a su Hijo. Cristo dirá, tuyos eran y me los diste. Su encarnación es el misterio de las distancias salvadas. Deja su rebaño en la eternidad y se interna en nuestro campo de abrojos. Va por los caminos, día y noche, cansado con la samaritana, paciente con los niños, rodeado de pecadores. Los hombres mismos quisieron despeñarlo, a ese pastor que iba por montes y valles, que se humilla en el Jordán, que es tentado en el desierto, siempre en busca de la oveja, hasta que por fin la encuentra y la carga sobre sus hombros. Como dice el profeta, tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Maltratado y afligido no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Echó sobre él todos nuestros cuidados. Y así nos cargó y nos llevó a la cruz, y cargó nuestros pecados y los crucificó en la cruz. Y nos recondujo al redil celeste. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno como nosotros somos uno, le dijo al Padre en la oración sacerdotal, que donde yo esté, estén también ellos. Esta es la interpretación, pues, cósmica que dieron los padres de la Iglesia de estas parábolas o de estos textos de Cristo sobre el buen pastor. Penetremos un poco en lo que significa esto para Cristo, el ser el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice. Este calificativo no denota tan solo bondad, sino autenticidad y belleza. En griego se dice kalos, que quiere decir eso, el verdadero, el noble, el espléndido pastor. No se nos presenta como uno de tantos pastores, sino como el pastor por excelencia. Cristo es pastor por naturaleza. Si bien será pastor a lo largo de toda su vida, ya desde el primer instante de su aparición en la tierra,
Noten ustedes cómo va a poner sus ojos en aquellos que tienen el oficio de pastores, para que fuesen los primeros en adorarlo. Jesús nace para pastor. Todos los demás pastores no nacen para hacerlo. Nacen para ser ovejas, para salvarse. Asimismo, Cristo hace a las ovejas. Nuestro pastor se hace él mismo el rebaño que ha de guardar. Antes de regirnos y apacentarnos, nos constituye primero en rebaño suyo, a nosotros que vagábamos perdidos. Los demás pastores guardan el rebaño que encuentran ya hecho. Cristo, en cambio, lo constituyó de la nada. Además, Cristo conoce a sus ovejas. Él dijo, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Cristo resume todas las cualidades del verdadero pastor en el conocimiento que tiene de sus ovejas y en el conocimiento que sus ovejas tienen de él. Como el Padre conoce a Cristo, así Cristo conoce a sus ovejas, las conoce a todas y a cada una en particular, con un conocimiento perfecto. Nada de lo que les concierne exterior o interiormente se le escapa. Conocen lo que es útil o nocivo a cada una, conoce todas sus debilidades y los remedios adecuados. Y conste que no se trata de un frío conocimiento conceptual, sino de un conocimiento amoroso y práctico. Dice Santo Tomás, conozco no ya solo con simple noticia, sino además con amor. En lenguaje bíblico el verbo conocer tiene un sentido nupcial, esponsalicio. Más aún ni la madre conoce así a su hijo, ni la esposa, ni título ninguno de amistad, iguala el modo con que él nos ama, porque antes que nosotros le amásemos, ella nos amó. Y ofendiéndole y despreciándole, locamente nos sigue buscando. Y como el amor iguala, ha querido compadecer con nosotros, para tener experiencia de nuestras flaquezas. Nos conoce, y dice el Evangelio que nos conoce por nuestro nombre. El gobierno pastoril supone una relación íntima del pastor con las ovejas. Nos conoce por nuestro nombre, llama a sus ovejas por su nombre, dice San Juan. En este adverbio nominatim, por el nombre, hemos de leer ante todo familiaridad, porque llamamos por su nombre a todos aquellos con los que tenemos amistad familiar, que en el caso de la relación de Cristo y el hombre tiene un sentido mucho más profundo, ya que supone un conocimiento del ser de cada uno, de lo que Dios quiso que fuera y de lo que puede llegar a ser con la ayuda de Dios. Dios no crea a los hombres en serie, los hace uno a uno. No hay dos hombres iguales, ni en lo físico, ni en lo moral, ni en las circunstancias de su vida, ni en la vocación particular de cada uno. Dios no nos mira en masa y por multitudes. Del mismo modo que estaremos solos y aislados ante su tribunal, así estamos y hemos estado solos ante su amor sin límites. Me amó, pues, con un amor singular, distinto del que ha tenido cualquier otro de los hombres. A la frase de Cristo, conozco a mis ovejas por su nombre, prosigue, mis ovejas me conocen a mí. Lo conocen comprendiendo los tesoros que se ocultan en él, su divinidad, su humanidad tan perfecta, su sabiduría, su santidad, su misericordia, su doctrina. Conocen a su pastor que está delicadamente presente en todos los momentos de su vida, con atención continua de sus ovejas. Lo conocen al oír la voz del pastor, lo conocen en sus beneficios, en su mano que los castiga. Este conocimiento amoroso lleva a sus ovejas a entregarle totalmente su vida para que Cristo viva y se desarrolle en ellas de modo perfecto. Esto tiene que ver con ese conocimiento interno que pedimos en esta segunda semana. Asimismo, Cristo cuida a sus ovejas, como los pastores apacienta mediante la gracia, que es el alimento del alma. El Señor me gobierna, nada me faltará, me pone en lugares de pasto abundante, acomodándose a las necesidades de cada uno, llamándonos, corrigiéndonos, lavándonos, sanándonos, santificándonos y por fin vistiéndonos de gloria en el cielo. También advertimos cómo Cristo busca, es una de sus actividades, ponerse en búsqueda de la oveja perdida, esa oveja que se ha apartado del rebaño por el pecado. Cristo nunca queda tranquilo, Cristo siempre se pone en prosecución amorosa de esa oveja que se ha separado. Asimismo, Cristo da la vida por sus ovejas, nos dice.
cumpliendo su propia definición del buen pastor, dio la gran señal de amor al amigo, entregando su vida a la más ignominiosa de las muertes. Al ver a la humanidad perdida, al ver que no quería conocer más a su pastor divino, que se le hacía pesada su voz y cargosos sus mandamientos, que sentía hastío de los manantiales de doctrina, prefiriendo las aguas del mundo y de la carne, su amor se convierte en celo. Está celoso, el Señor es celoso, tiene por nombre el celoso, dice la Escritura. El celo solo es por amor, como dijimos en la anterior contemplación. Nadie puede servir a dos señores. Celo del esposo por la esposa que es cada fiel. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han ido a fabricarse estanques o aljibes que no pueden retener las aguas. Pero en vez de castigarnos, da su vida por nosotros. Como dice el Salmo, en tu justicia líbrame, ya que la justicia de Dios es su misericordia. A mayor misericordia, a mayor miseria, mayor compasión. Siente afecto por la miseria de otro como si fuese suyo y ocupó nuestro lugar en la cruz, de modo que cada uno de nosotros puede afirmar con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Digamos también que Cristo es pastor y pasto a un tiempo, ya que su manera de apacentar a las ovejas es dándose a sí mismo a ellas. Las ovejas introducen a Cristo en su alma por la gracia, se alimentan de Él con el sacramento de la Eucaristía y quedan transformadas y vivificadas en Cristo. Como escribe San Gregorio, Él hizo lo que aconsejó, Él puso en práctica lo que mandó. Pastor bueno, dio su vida por sus ovejas, para dar en nuestro sacramento su cuerpo y derramar su sangre y saciar con el alimento de su carne a las ovejas que había redimido. Y así Cristo no solo ha dado su vida por nosotros, sino que nos ha dado su propia vida. Cristo es quien vive en cada una de las ovejas que se dejan penetrar por ese conocimiento amoroso que Él tiene de las almas. Es la gracia, la Eucaristía, la vida de Cristo en el alma. Finalmente, es pastor eternamente. Los demás pastores tienen un ministerio temporal. Cristo, en cambio, es pastor desde la eternidad. Es pastor desde niño, como lo hemos visto en la imagen de Murillo ahora también, pero sigue siendo pastor a lo largo de toda su vida y es pastor hasta de los ángeles. Fue pastor desde que nació en la tierra, esparciendo durante toda su vida su doctrina, su gracia, su propia carne, y lo seguirá siendo una vez subido al cielo y por toda la eternidad. El Salmo 22 es el que mejor ha resumido en la Sagrada Escritura este oficio de Cristo como buen pastor. El Señor es mi pastor, Él me apacienta, me lleva a los pastos tranquilos, es decir, es la preparación al bautismo, comentaban los padres. Me conduce a las aguas de quietud, es el bautismo, el pastor de algún modo al bautizarnos nos pone en su rebaño. Unge mis cabellos con su unción, sigue el Salmo, es la confirmación. Y prepara una mesa delante de mí, es la Eucaristía, los tres sacramentos con los cuales el pastor apacienta a sus ovejas. Digamos para terminar, que hoy hay también una gran oveja perdida que es la humanidad contemporánea, en esto que los papas han llamado la apostasía de las masas. Pues bien, ofrezcámonos hoy a nuestro pastor, como nos ofrecimos en la meditación del reino para acompañarlo en la pena, en este caso para acompañarlo en su obra pastoral, para acompañarlo en la búsqueda de las ovejas perdidas, para ser apóstoles, para incendiar nuestra alma del celo de las almas, de modo que, acompañando a Cristo pastor en las penas y en los trabajos, podamos también acompañarlo en la alegría de la oveja reconquistada y en la alegría de la vida eterna. 19ª meditación, la última cena. Comenzamos las contemplaciones que propone San Ignacio para la tercera semana, es decir, sobre la pasión. Tiempo fuerte, porque aquí el ejemplo de Cristo llega a los actos más sublimes de humildad, obediencia, sacrificio, dolor, heroísmo. La historia es el relato de la institución y en el contexto de los capítulos 13 a 17 del Evangelio de San Juan. La composición del lugar, podemos imaginarnos una casa en la colina occidental de Jerusalén. Ya saben que Jerusalén está colocada sobre colinas,
separadas entre sí por un valle. En la colina oriental estaba el templo y en la occidental el cenáculo. En la casa que decimos, imaginemos una habitación alta o del piso superior, como ahí lo dibuja Frangélico, el Giotto, en estas imágenes que tenemos delante, y en ella dispuestas las cosas necesarias para la cena. La petición de mandar lo que quiero, dice San Ignacio, dolor y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Podemos considerar en un primer punto esta frase tan notable de San Juan con la que se inicia la consideración. Antes de la fiesta de Pascua, viendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Llegó la hora. Es la idea central de la última cena, la hora de Jesús. En Caná, cuando le pidieron hacer un milagro, dijo que no porque no había llegado su hora. Asimismo, cuando los enemigos quisieron tirarlo a un abismo, él dice que pasó ileso en medio de ellos porque su hora no había llegado. Pero en cambio aquí en la cena sí puede decir, Padre, mi hora ha llegado, glorifica tu nombre. Y cuando Judas se acerque en el huerto dirá, he aquí que ha llegado mi hora. Es la hora realmente, la hora que divide a la historia en dos partes, poder del demonio y poder, victoria y liberación de la humanidad, un antes y un después. Hay una aparente contradicción, porque la hora de Jesús parece que es al mismo tiempo la hora del príncipe de las tinieblas, ya que en el misterio de la muerte y la pasión de Cristo pueden considerarse dos aspectos perfectamente diversos, pero que se iluminan entre sí. Por una parte es un asesinato, y sus actores son los hombres, Judas, el Sanedrín, luego los judíos, todos los hombres en cuanto pecadores, y detrás de los hombres ese poder de las tinieblas que maneja a los hombres, Satanás. Desde la primera perspectiva aparece como una necesidad exterior a él, pero desde la segunda perspectiva del Cristo que se ofrece aparece como algo absolutamente libre. Es libre porque significa precisamente la donación voluntaria de Cristo, y esto se manifiesta en el acto de la cena, donde instituye la Eucaristía con la entrega de su vida por los suyos, su anuncio de la muerte libremente aceptado. De un lado, el triunfo de Satanás, el triunfo del príncipe de las tinieblas, y del otro, el acto sacrificial, la hora del Hijo del Hombre. La contradicción es, por tanto, aparente. La hora de Jesús es así su hora total, la del misterio pascual, muerte y resurrección, pero es una hora que comienza en el cenáculo, por eso ha llegado mi hora. Pasemos al segundo punto, ahora el ambiente del cenáculo. Penetremos en ese ambiente. Ante todo fue un ambiente de amor ardentísimo. No nos referimos al amor que pudieron tener los apóstoles, porque ciertamente no era muy fervoroso, que digamos. Judas por lo pronto no tenía ningún amor. Los demás sí amaban al Señor, pero hasta cierto punto. Pedro, por ejemplo, que parecía tener más amor, llevaba en su corazón los gérmenes de sus negaciones, como el Señor se lo advirtió. A los otros les tuvo que predecir que pronto la abandonarían, lo cual no se oponía en ellos, un amor muy ardiente. Por parte de los apóstoles no se puede, pues, hablar de un amor ardiente, pero por parte de Jesucristo sí. Más aún se podría decir que este fue el momento de su vida donde se manifestó más claramente y donde ardió, por decirlo así, con fuego más vivo, con su infinita caridad. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin tiene un doble sentido, no solamente hasta el fin de su vida, sino hasta el extremo del amor. La Eucaristía es la prolongación de la encarnación, acto inmenso de amor. Así amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, y el preludio de la cruz, momento culminante del amor. Los amó hasta el fin, hasta el extremo de su vida, hasta el extremo del amor, hasta el extremo donde podía llegar el amor de Dios, que es amor. Ambiente de amor, como vemos en esta imagen donde está Cristo junto con Juan, que reclina su
oído en el pecho, en el corazón de Cristo, para percibir sus secretos. Con humildad y amor lavó los pies de los apóstoles, en especial los de Judas, mostrando así su gran delicadeza. Con amor también habló a sus discípulos. Fue precisamente en ese sermón de despedida donde más les habló del amor. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Ponderemos estas palabras, esta presencia trinitaria que hace morada, templo de Dios en nosotros. O también, os doy un precepto nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Lo importante es el cómo. Lo nuevo del precepto que ya estaba dado en el Antiguo Testamento es el cómo. Cómo Cristo se da del todo, sin reservas en la Eucaristía, para ser asimilado, para hacerse uno. Así debe ser nuestra caridad. La caridad es fruto de la Eucaristía bien recibida. Pero también aquel amor de Cristo era un amor de sacrificio, ya que esta cena fue en vísperas de la pasión. El primer paso del Hijo de Dios hacia la cruz es el que hizo en el cenáculo de Jerusalén, donde va a comer el Cordero Pascual, que es la figura más excelente y solemne de su inmolación en la tierra. El cenáculo es el prólogo de la pasión. Frente a este ambiente de sacrificio redentor se añade la espantosa soledad del corazón de Cristo. La soledad de corazón se hacía más completa por la disposición espiritual en que estaban los apóstoles. Realmente allí no había un corazón en el cual el Señor descansara del todo y en el cual encontrara aquella fe y aquel amor que merecía y que tenía derecho a esperar, sobre todo en hora tan decisiva como era la hora de entregarse a Dios en sacrificio. El corazón de Cristo ardía, pero todo lo que había en derredor suyo era frío, como si en campo cubierto de nieve se levantara una llama muy viva. Esta tragedia tenía para colmo un rasgo más, el de la traición, sin contar que a esta traición se le suma la ingratitud más monstruosa. Judas acabará perdiéndose a pesar de los esfuerzos de su maestro y se perderá precisamente a la hora en que se consumaba la redención del mundo. Su amor se destaca sobre el fondo negro de la pasión en la noche en que fue entregado. Este doble sentido de la palabra entrega. Cristo se entrega y Judas lo entrega. Cristo se entrega para salvar, Judas lo entrega para la muerte. Este es el ambiente del cenáculo, de amor y de sacrificio. Tengamos presente que Cristo tenía un corazón más sensible que el nuestro. Sus sentimientos eran más delicados que los nuestros. Su cuerpo y alma se unían en forma perfecta. ¿Quién podrá medir la altura, la anchura, la profundidad del divino corazón? No tenía el pecado original, fue sensible a todo esto, y aún en este ambiente de abandono, soledad y traición, el amor del divino corazón no se entibió ni siquiera un grado, sino al contrario, levantó más altas sus llamas. En el cenáculo el ambiente era de sacrificio enamorado y de enamoramiento sacrificado. En el último punto, tercer punto, podemos considerar el don maravilloso de la Eucaristía. Después de haber hablado Cristo de la vid y de los sarmientos, que era como una figura de la Eucaristía, en este ambiente de amor instituye precisamente la Eucaristía. En este ambiente de amor y de sacrificio se partió y se dio a sus discípulos. La fracción era precisamente imagen de su muerte, hasta el punto que esta palabra, fracción del pan, vino a ser la designación solemne y pública de que los primeros siglos daban al sacrificio eucarístico. Cuerpo que se entrega, sangre que se derrama. ¿Por qué? Nada más que porque, como dice San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En dónde se entregó? Propiamente en la pasión, pero el cenáculo ya es el primer paso de la pasión. La Eucaristía es así sacrificio, el santo sacrificio de la misa, como lo llamamos, pero también es amor. La Eucaristía es el sacramento del amor, porque es el resumen de todas las donaciones, de todas las entregas de Dios. Se nos da Cristo en persona, Cristo mismo, y no hay mayor amor que la del que da la vida por sus amigos.
Hagamos para terminar esta contemplación un coloquio ponderando el amor del corazón de Cristo. Ponderemos la delicadeza de este corazón. Admiremos a este Cristo que se dirige valientemente a la pasión y la adelanta en cierta manera místicamente por amor a nosotros, la adelanta un día para poder entregarse ya, quebrarse y darse por nosotros, y comprometámonos una vez más, como le hemos dicho en la meditación del reino, a lanzarnos a la pasión, lanzarnos a la pena, estar dispuestos al martirio y al sacrificio, acompañarlo en la pena para luego seguirlo en la gloria. 20ª meditación, el huerto de Getsemaní. Vamos a dedicar esta contemplación a entrar con Jesús en el huerto de Getsemaní. Es muy vivo el contraste entre esta contemplación y la precedente, no solamente en el lugar en donde se desarrolla, sino también y sobre todo en los sentimientos de Cristo y de los apóstoles. La última escena es una escena de fiesta, la última cena es un lugar de fiesta, podríamos decir, enturbiada ciertamente por el alma tenebrosa de Judas y por los anuncios lúgubres de la pasión, pero tras eso resplandece el amor y todo sentimiento de pena parece de algún modo ahogado. En cambio, ahora ya nos vamos a introducir en las escenas dolorosas, en las escenas de la pasión, y la primera de ellas es la entrada de Jesús en el huerto. El primer preámbulo es la historia, que la podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 26. El segundo preámbulo es la composición del lugar. Dice San Ignacio que será aquí considerar el camino desde el monte Sión al valle de Josafat, y asimismo el huerto, si ancho, si largo, si de una manera o de otra. El tercer preámbulo es demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. El primer punto, dice San Ignacio: el Señor, acabada la cena y cantado el himno, se fue al monte Olivete con sus discípulos llenos de miedo, y dejando los 8 en Getsemaní, se adelantó diciendo: sentaos aquí hasta que vaya allí a orar. Jesús se dirige pues con los apóstoles a Getsemaní. Es muy de noche. Los apóstoles, apiñados junto a Jesús, lo van siguiendo por el camino, temerosos de lo que sucedería, casi ni atreviéndose siquiera a hablar. Recordarían las palabras de Cristo: salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo al mundo y voy al Padre. Entremos en el corazón silencioso de Cristo, donde brotan como a torrentes los afectos más deprimentes que pueden levantar tempestades en cualquier corazón humano. Todo lo que podría consolar lo deja atrás en aquel cenáculo sagrario de su amor. A su alrededor no hay más que incomprensión. Muy cerca de sí siente cómo rugen ya las olas de la persecución que pronto llegarán a cubrirlo. La divinidad hace como si se escondiera y le deja abandonado a la tribulación. Todos sus sentimientos se vuelven negros como la noche que lo rodea. La mudanza interior se exterioriza y los apóstoles le notan un temblor desacostumbrado. Llegamos ya a Getsemaní. El segundo punto. Nos internamos ahora en el monte. Acompañado de San Pedro, Santiago y Juan, o sea, de sus 3 amigos,
Se separa luego de ellos como un tiro de piedra, se postra en tierra y se pone en oración al Padre. No tiene otro remedio esta profunda pena. El corazón de Jesús, falto de consuelo, necesitaba la compañía de amigos en quienes descansar, pero heroicamente nos enseña a hacernos violencia. Dice que se arrancó de sus apóstoles y como quien se lanza en brazos de su Padre, se postra en oración tomando las más extraordinarias posiciones corporales que indican la humillación, la postración en que estaba el alma de Jesús. Padre, Padre mío, así comienza su oración. Dios nunca es tan Padre nuestro como cuando menos lo parece, cuando cae sobre nosotros la desconfianza como para ahogar nuestra alma. Invocar a Dios Padre cuando todo es luz y alegría, eso cuesta poco, muy poco, pero invocarlo cuando todas las puertas del cielo y de la tierra se ven cerradas, qué hermoso sacrificio a la paternidad de nuestro Dios. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Padre, si es posible. Su voz es la voz del hombre desesperado de amor. Y el Padre nada responde. Recordamos aquí aquella frase de Cristo: si el grano de trigo no muere en el surco, no dará fruto. Jesús le pide que no tenga que beber el cáliz de su pasión, la cual, solo imaginada, le espanta y aterra. No se avergüenza de confesar su debilidad y de pedir que el Padre le quite un peso que la naturaleza humana apenas si puede soportar. Mas detrás de la queja de la naturaleza viene el acto heroico de la voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estas dos condiciones han de tener las oraciones de los grandes atribulados. Después de un largo rato, Jesús se levanta y se acerca a sus queridos amigos como para recibir un consuelo en su compañía y los encuentra dormidos. Vuelve de nuevo a otra hora de oración. Las cosas repetidas parecen que entrasen más profundamente en el alma. Por lo mismo repite Jesús su plegaria. Lleno de compasión por los apóstoles, los deja, se vuelve al interior del huerto, vuelve a postrarse en tierra y a repetir la misma oración, bajo la opresión de la misma tristeza a la que los evangelistas, por no saber ya cómo declararla, la llaman con diversos nombres: tristeza, temor, pavor, tedio. Y porque todo aquí se repite, también al cabo de un tiempo hace otra visita a sus discípulos y otra vez los encuentra nuevamente durmiendo. Es decir, Cristo está sin consuelo humano alguno, sus apóstoles duermen, y ve a todos los dormidos de la historia, que habrían estado a un paso de la salvación. Sus apóstoles, aquellos a quienes había hecho obispos la noche anterior, hoy no lo acompañan en la pasión. El único activo es el traidor, Judas, quien está recabando las instrucciones últimas con los soldados. Jesús vuelve por tercera vez y se sumerge en oración con las mismas palabras. Y venido en agonía, dice San Lucas, oraba más intensamente y su sudor se hizo como grumos de sangre que caía hasta el suelo. Más oración, oración repetida, oración más intensa, oración agonizante. Jamás en el mundo se hizo una oración tan impresionante como esta, que mereció la redención de todo el mundo. En la agonía, la muerte suele vencer a la vida, pero aquí la agonía es vencida por el amor. Tratemos finalmente de penetrar más en el corazón de Cristo, para conocer allí, cuanto sea posible, las causas de su sufrimiento terrible. Digamos primeramente las causas físicas. Era natural que, puesto aquel esfuerzo amoroso del cenáculo, viniese una postración física tan intensa como había sido aquella llama.
y era natural que la crisis de la postración viniese cuando todo lo externo ayudaba a ello, es decir, en la soledad, oscuridad, silencio, abandono de las pocas personas con quienes había contado. Así nos sucede a todos, y cuanto una persona es más delicada de sentimientos, más rápida y profunda es la postración. Pero señalemos ahora las causas morales del sufrimiento del corazón de Jesús. La primera fue el sentirse pecador, o como dice más expresivamente San Pablo, sentirse pecado, él que no había cometido ningún pecado. El tedio, el asco, la náusea que siente, el sentirse alejado del Padre, se debe al pavor que dan todos los pecados del mundo que cargan sobre sus espaldas. Es realmente el Cordero de Dios que carga todos los pecados del mundo, aquel en el cual, como dice Isaías, Dios puso las iniquidades de todos nosotros, todo el pecado, desde el original, los pecados que provocaron Sodoma, el diluvio, todos los desórdenes, impurezas, robos, asesinatos, perjurios, toda la villanía de los siglos está ahí, ante él, sobre él, como otros tantos testigos que lo acusan, que lo oprimen, que lo anonadan, que piden su muerte. También están ahí nuestros pecados personales. Es como el pecado encarnado, él que no conoció el pecado, Dios lo hace pecado. Es acá solidario con la humanidad. Dice Santa Catalina de Siena que lo más grave que le puede pasar a un pecador es ver a Dios. Cristo padeció en cierto modo la pena de daño, hecho por nosotros maldito. Por eso estaba triste hasta la muerte, de bruces, aplastado por nuestros pecados, hecho impotente. Sobre él gravitaban todos los pecados del mundo. Él había tomado la responsabilidad de todos ellos y Dios se la había puesto sobre sí. El efecto natural de esta responsabilidad experimentada a plena conciencia era sentirse como objeto de la abominación de Dios. La segunda causa moral de desolación en el corazón de Jesús fue la ingratitud de los hombres. El Redentor conocía a todos los hombres, uno por uno, con más perfección de lo que cada hombre se conoce a sí mismo, y a cada uno en particular dirigía su mirada, ofreciéndole la redención, a fin de que él se la aplicase y respondiese al ideal de santidad revelado al mundo. Recordando aquel llamamiento del Rey Eternal, considerémosle aquí en la entrada de la pasión, ofreciendo a cada hombre el precio de su sangre, y veamos cómo la mayoría se hacen los sordos, cómo desprecian la redención, y cómo muchos responden hasta con sarcasmo e incluso con odio. No hay duda que la contemplación de los hombres le ofreció también muchos consuelos en las almas santas, que habían de responder fervorosamente a su llamamiento y hacer oblaciones de mayor estima y momento, sobre todo la Santísima Virgen, alejada quizá del huerto, como lo pinta algún artista también, como al costado del huerto, pero estaba con el alma ciertamente allí. Veía Jesús también la generación de los escogidos a lo largo de los siglos, pero este consuelo no le quitaba la pena infinita de ver a tantos hombres, pueblos y generaciones, voluntariamente apartados de la luz de la verdad y de la vida de amor que nacen de su corazón sagrado. 2 veces sabemos que Jesús se puso a llorar delante de Jerusalén, porque no quiso conocer el día de la divina visitación, pues que lágrimas no le arrancaría la contemplación del mundo, redimido por su sangre y obstinado en su perdición. La tercera causa moral de desolación para el corazón de Cristo es la Santa Iglesia. La Iglesia que es su esposa, esa Iglesia que nacería de su costado abierto por la lanza de la cruz. Él había amado sin mancha ni arruga, y la contempla en su cuerpo, que son los miembros que la forman, a veces profanada y envilecida, como estará su propio cuerpo durante los horrores de la pasión. En esta contemplación dolorosa se le presentan al corazón de Cristo los martirios particulares de los pecados de la jerarquía, del sacerdocio, de los institutos religiosos y de todas aquellas almas que están especialmente consagradas a Dios, particularmente los miembros más allegados
a su corazón. Si me hubiesen llenado de maldiciones enemigos, lo hubiera sufrido con paciencia, dice el Salmo. Mas tú, hombre, que aparentaba ser otro yo, mi guía y mi amigo. Esta terrible amargura comenzará pronto con el beso traidor de Judas, con un beso amigo, entregas al Hijo del Hombre, y las quejas que de cuando en cuando dejará oír el corazón de Jesús, en el transcurso de los siglos insistirán cada vez más en este punto doloroso más que todas las otras penas. La cuarta y principal causa del martirio interior del corazón de Cristo es el abandono del Padre Celestial. Él había hecho ya voluntariamente el milagro de impedir que llegasen a la humanidad las consoladoras influencias que naturalmente habían de derivar de la divinidad. Pero detrás de este sacrificio viene el Padre a ejecutar en su Hijo un sacrificio más duro que el de Abraham, que es el de dejarlo sensiblemente abandonado, apartado de su amor y víctima de su justicia. En coloquio con Santa Margarita de Alacoque, el Sagrado Corazón le dijo: en el huerto fue donde sufrí interiormente más que en todo el resto de mi pasión. Viéndome en total abandono del cielo y de la tierra, cargado de todos los pecados de los hombres, comparecí ante la santidad de Dios, que sin mirar mi inocencia me trituró en su furor, haciéndome apurar el cáliz que contenía toda la hiel y amargura de su justa indignación, y como si hubiera olvidado el nombre de Padre para sacrificarme a su justa cólera. No hay criatura ninguna que pueda comprender la inmensidad de los tormentos que entonces sufrí. Miremos pues al corazón de este Cristo. En esta contemplación conviene que nos echemos a fondo a la lucha, a la agonía. Eso significa agonía, lucha, que nos propone San Ignacio como propio de la pasión. Mirar este corazón de Cristo y comenzar, dice San Ignacio, con mucha fuerza a esforzarme, a doler, tristar y llorar, y así trabajando, todo para llegar a sentir dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Esto debe ser una especie de imitación de la agonía activa y pasiva de Cristo, apropiarme cada día más de la agonía del Señor. También nosotros en la vida experimentaremos tedio de nosotros mismos, faltas siempre repetidas, virtudes que nunca acabamos de adquirir, naturaleza que se resiste a la espiritualización, tedio en la oración, aburrimiento, monotonía, falta de interés por la vida. Si no fuéramos cristianos quizás no lo sentiríamos, nos distraeríamos entre comillas, pero acá recordemos el conmigo de la meditación del reino, venir conmigo, acompañarme en el tedio. Muchas veces sentiremos también tristeza, sensación de derrumbe. Jesús nos evade de la tristeza. Tampoco nosotros debemos contentarnos con buscar consolaciones sensibles, sino en esos momentos de tristeza unirnos con Cristo, el conmigo de Jesús, acompañarlo en la tristeza para luego seguirlo en el gozo. También en la vida sentiremos soledad, pero en cierta manera la soledad nunca es absoluta, porque Cristo nos asegura también del conmigo. Será siempre una soledad de Dios con Cristo. Jesús nos enseña, pues, el único remedio para las grandes tribulaciones. No es otro que la oración. Y terminada su oración, terminada su agonía, Jesús se levanta como un atleta y, como dice el Evangelio de San Marcos, exclama: levantaos, vamos, he aquí que llega el que me entregará.